cargando. Veamos si es que tengo la opción. Oh. Aquí. Y compartir. ¿Dónde estaba yo? Acá. No se aparece. Ya no, definitivamente no tengo. Ah, sí, sí tengo. Volvió. Ya, ok. Debe haber sido un bug. Nomás al entrar. Ya, chiquillos, chiquillas. Voy al chat nuevamente. Súper. Ya. Ahora sí, cuéntenme, ¿estamos listos de nuevo para poder retomar? Díganme si sí o si no, por favor. Díganme si sí, si estamos listos. Perfecto. Ya, maravilloso, súper bien. Y estamos grabando. Sí, estamos grabando, Tulio. Perfecto. Súper bien. Ya. Estamos. Ok. Aquí estábamos, ¿cierto? Ahora, voy entonces al tema del análisis del movimiento rectilíneo uniforme. Voy a cerrar esta parte de acá porque se me ve un poco el... Ya, chicos, chicas, voy entonces con el análisis. Voy a empezar a hacer algunas anotaciones, así que hay que estar atentos y atentas al tema de los diagramas, ¿ya? No voy a estar atento al chat, así que les pido por favor que... Sí, está grabado el anterior, Johan, así que no te preocupes, ¿ya? No voy a estar muy atento al chat, así que les pido que por favor me vayan tomando un poco de atención en la parte de los apuntes, ¿ya? Ok, voy a estar con lápiz... ya, verde. Ok, primero, ¿cómo se ve el movimiento? Es lo que sale acá, ¿ya? Aquí tenemos, súper importante, dos movimientos, que la gracia es que puedan analizar un movimiento que va hacia la derecha y va hacia la izquierda. Este cuerpo, fíjense que ustedes pueden ir viendo las distintas estelas ya del movimiento que va dejando. Esos son los fotogramas, por así decirlo. En el caso de acá, lo mismo. Otra cosa relevante dentro de las cosas que vale la pena explicar es que yo agregué aquí un eje coordenado, que es, oh, qué horrible eso, ¿ya? Que es el eje de las X, en este caso, y también es un eje X en este otro caso, pero está hacia el lado de los negativos, por eso sale menos X ahí, ¿ya? Lo dejo ahí como dentro de los elementos a considerar. Otra cosa importante y muy relevante, así son los gráficos, dice aquí. O sea, aquí uno tiene que empezar a observar como por filas. Estas filas van a corresponder dependiendo del caso. Por ejemplo, si este es el movimiento, estos tres gráficos corresponden, voy a poner aquí, estos tres gráficos corresponden a este movimiento, ¿ya? Y bueno, obviamente los juicios, estos tres juicios, van a corresponder a estos tres gráficos también. La idea es que puedan analizarlo por fila y por columna, ¿ya? Cosas relevantes y muy importantes para poder anotar. Sí, yo pongo mi sistema de referencias acá, donde parte el movimiento de la partícula y se va hacia la derecha. Fíjense que a medida que pasa el tiempo, la partícula va distanciándose cada vez más del origen. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago un gráfico de posición versus tiempo, que no está anotado aquí el tiempo, ese debería ser T, muy importante. Aquí estamos admitiendo algunas personas, perdón. Tengo un inconveniente aquí. Ahí sí, perdón. No, perdón. Esta cuestión que distrae. Ahí sí, perdón. Lo vamos a dejar ahí. Este era el tiempo. En todos los gráficos, este va a ser el tiempo, el eje X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el eje de las X se pone la variable independiente, o sea, la que fluye sin importar lo que yo haga, comillas. Voy a definirlo así, es un poco impropio, pero para que se entienda. Bueno, tenemos el gráfico de posición versus tiempo y si se fijan, a medida que avanza el tiempo o que el tiempo crece, la posición se va haciendo cada vez mayor. ¿Ya? Va tomando valores cada vez más grandes. Entonces, lo importante es ver que en un movimiento rectilíneo uniforme, o un MUR o un MRU, que son lo mismo, por si acaso, movimiento uniformemente rectilíneo o movimiento rectilíneo uniforme,
la posición del cuerpo a lo largo del tiempo genera una recta, ¿ya? Para este movimiento. Cuando hay velocidad constante, entonces, la posición genera una recta a lo largo del tiempo, ¿vale? Si lo comparamos con este caso de acá, en donde el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, es exactamente lo mismo, pero si se fijan, la posición se va haciendo cada vez más negativa. Si eso es así, bueno, las características son exactamente las mismas. La única diferencia está en que en un caso la posición es creciente, en el otro caso la posición es decreciente, o sea, se hace cada vez más negativa. Pero lo resaltable es que en cada caso la forma del gráfico es lineal. Esa es una característica explícita, por si acaso. Debe ser lineal. La posición a lo largo del tiempo debe ser lineal. Ahora, si analizo el tema de la velocidad, es súper importante el ver que este cuerpo ya sabíamos que se movía a velocidad constante y siempre hacia la derecha, etc. ¿Ya? Si se fijan, a medida que avanza el tiempo, la velocidad no cambia, se mantiene exactamente en el mismo valor. Está sonando el gas, parece que está pasando por fuera. La velocidad se mantiene constante. Una constante en un gráfico se ve como una línea horizontal. ¿Ya? Y si se fijan, en este caso es una horizontal que está, no sé, voy a decir que está en el número 11, 12 por ahí, pero en el otro caso, como la velocidad es hacia el otro lado, la velocidad dio negativa. En este caso es como menos 12 o menos 11 por ahí. Por eso sale en el lado de los negativos. ¿Ya? Cosa importante, vuelvo a resaltar, la velocidad es constante, se ve como una horizontal, y en este caso la horizontal está en el lado de los positivos, en un valor positivo. En el caso del movimiento hacia la izquierda, la velocidad constante se manifiesta como una horizontal, pero está en el lado de los negativos, o sea, acá. Y terminando de analizar, por lo menos la primera pasada, la aceleración. Como sabemos que existe aceleración constante, pero es nula, en el movimiento uniformemente rectilíneo, o movimiento rectilíneo uniforme, que es estos dos casos, la aceleración es cero. ¿Y cómo sabemos que es cero? Porque la velocidad no cambia. Si la velocidad no cambia, entonces quiere decir que la aceleración tiene el valor de cero a lo largo de todo el trayecto. Entonces, si se fijan, este gráfico, en ambos casos, pasa solamente por el número cero. Es igual constante como la velocidad, fíjense, es exactamente lo mismo, ambos son constantes, pero la gracia de la aceleración es que sabemos el valor específico. Es nulo, o sea, la aceleración vale cero. ¿Ya? Quiero darme un tiempito para ver si es que efectivamente se está entendiendo. Entonces, me dicen por favor por el chat si me dicen si sí o si no. Ya para saber más o menos cuántas dudas tenemos en esta primera parte. O por lo menos en esta primera pasadita. Ya se entiende, parece bien. Súper, sí, sí. Ya, qué bueno, qué bueno. La mayoría parece que estamos enganchados. Ya, muy bien. Gracias, chiquillos, chiquillas. Y vamos con la última parte de esta primera sección, que por lo menos es este primer análisis. Ya, hay un análisis que es un poco más matemático, que es esta sección de acá. El análisis matemático en general, y ahora voy a encender mi cámara porque está aquí apagada. El análisis matemático tiene principalmente dos factores. Cuando uno analiza el movimiento y a través de gráficos, uno ve dos cosas. O la pendiente de la curva, o generalmente mira el área que subtiende. Que vamos a hablar de eso más adelante. Pero la pendiente de una curva alude a lo siguiente, que lo voy a mostrar acá. Lo voy a mostrar un poquito con ya morado. ¿O no? Sí, morado. Fíjense que voy a mirar el gráfico de posición, ¿ya? El gráfico de posición es una recta. Y como es una recta, tiene... Como es una recta, tiene una inclinación. No es un vector. Ojo con eso, porque no tiene punta de flecha. Esto es una recta generada, ¿no? Esta inclinación es lo que nosotros llamamos pendiente en matemáticas. ¿Ya? Ustedes deberían conocer algo del concepto, pero la pendiente es clave en el análisis del cuerpo. Fíjense que en el primer caso tenemos un gráfico, por así decirlo, como creciente, que va hacia arriba. Esa pendiente se dice que es positiva, mayor que cero, por eso le pongo ese valor. En el segundo caso, en donde estamos viendo la posición a lo largo del tiempo, en este caso de acá, no olvidar, tenemos una pendiente que va como hacia abajo. Acuérdense que las pendientes siempre se miden como si fuesen también vectores, como si fuese una horizontal, con respecto a la horizontal. Ese ángulo es negativo,
o por así decirlo, de izquierda a derecha, la curva va bajando. De izquierda a derecha, no puede ser al revés, ojo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la pendiente de este gráfico es negativa, o sea, es menor que 0. Una pendiente que es igual a 0 es como esta, como la de la aceleración o la de la velocidad. Una pendiente igual a 0 es una horizontal, así más o menos dentro del gráfico. ¿Ya? Súper, súper relevante. Entonces, eso es un primer análisis. O sea, uno mira las gráficas, ve las curvas y toda la cuestión, y uno dice, ah, ya, como que va creciendo, ya, pendiente positiva. Si va descendiendo, pendiente negativa, y si es horizontal, pendiente 0. Eso es súper relevante para poder hacer un primer análisis. Para cuando yo les pida alguna cosa, o cuando les pidan en algún otro curso en donde hay que hacer análisis matemático, o análisis como una inspección visual de algún gráfico, súper relevante la pendiente. Clave, o sea, es un conocimiento que de alguna manera uno debe mencionar siempre, 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 siempre. ¿Ya? Así que se los dejo ahí como planteado por cualquier cosilla. Ahora, ¿qué más viene? Áreas bajo la curva. Eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante, pero una cosa relevante, y que creo que ya está demasiado lleno de dibujos, así que los vamos a borrar todas. Fíjense en lo siguiente, yo voy a hacer un pequeño diagrama acá. Esta curva que se va generando aquí, fíjense que forma como una especie de triangulito, o sea, dependiendo de donde yo me detenga en el tiempo, forma un triangulito. El área bajo la curva, vamos a nombrar que es toda esa área que está de parte, o sea, entre medio de la curva y el eje horizontal. Aquí uno va a decir, y es súper importante, que el área que está bajo la curva de este gráfico es positiva, es mayor que 0. En cambio, en el gráfico de acá, fíjense que en el gráfico de posición versus tiempo, yo voy a dibujar aquí un triángulo, uno de los tantos triángulos que podría sacar. Ya, pues uno dice, ya, pero el área son siempre positivas. Pues. Ya, ok, está bien, pero estamos haciendo análisis de gráfico, esto no es un análisis completamente geométrico. Cuando la curva está debajo de la horizontal, entonces se dice que esa área es negativa. ¿Ya? Y bueno, es evidente que cuando el área es 0, porque cuando la curva está en el mismo eje, bueno, no hay triángulo, no hay rectángulo, no hay ni una figura, entonces ahí el área es 0. Así que súper importante. ¿Ya? Cada uno de estos gráficos va a tener una pendiente, en algunos casos. En este caso, fíjense, la pendiente es positiva porque va creciendo. En el gráfico de posición, en el otro, va descendiendo, así que la pendiente es negativa. Voy a resaltar eso. Positiva y negativa. Y, importante, todas las rectas, todas, solo las rectas, tienen una pendiente que es constante, o sea, no cambia en el tiempo. Si se fijan, como es una recta, es siempre la misma inclinación, y como es siempre la misma inclinación, se dice que la pendiente es constante. Vamos a ver después un ejemplo en donde no lo es. ¿Ya? En estos dos casos, la pendiente es constante. Analizando el tema de la velocidad ahora, la velocidad tiene una pendiente que es nula, porque es horizontal. Ya, si se fijan, aquí tenemos la horizontal. Exactamente lo mismo en el otro caso. Por eso decimos que la pendiente es nula. Nula. Y también es constante, pues porque no cambia. Siempre se mantiene igual a 0. ¿Ya? Ahora, pensando en el área bajo la curva, bueno, aquí está el 0, aquí está la horizontal. Entonces, el gráfico de velocidad va generando un área sobre la horizontal. En cambio, el gráfico del movimiento hacia la izquierda está generando un área debajo del eje horizontal. Eso hace que el área sea negativa, como lo habíamos hablado hace un ratito. El área de acá, como está por sobre, es positiva. Y para cerrar, bueno, lo importante en el caso de la aceleración, bueno, la pendiente sigue siendo nula porque es una horizontal, es constante porque vale 0, y el área bajo la curva es siempre 0 porque no hay curva, ¿ya? La horizontal es el eje, así que obviamente no hay nada que calcular un área bajo la curva, ¿ya? Lo mismo pasa en el caso de que la velocidad sea negativa. La pendiente siempre es 0 o nula, es constante porque vale 0, y el área bajo la curva es siempre 0. Entonces, ya cerrando esta segunda tanda, perdón, la pregunta es en el chat. ¿Se entiende o no se entiende? No voy a responder preguntas todavía, ¿ya? Voy a tratar de ser fiel a lo que habíamos propuesto. Ya decimos no, hay un más o menos por ahí. Ya la mayoría parece que dice que sí, más o menos, algunos súper, ya un poco, perfecto. No se olviden, traten de guardar las preguntas, déjenlas escritas porque se les va a olvidar después. Déjenlas escritas.
Entonces, marcan sus preguntas y al final de la clase lo atendemos todo, porque así agilizamos y tratamos de atender todo lo que sea necesario. ¿Ya? Voy a avanzar entonces. Estoy aceptando algunas personas que todavía tienen problemas para poder ingresar. Vamos a borrar los dibujos. Dejamos de anotar y pasamos a la siguiente diapo. Miren, esta diapo es exactamente lo mismo, pero estamos analizando ahora un movimiento que es acelerado. También la queda mi compa. Debe haber sido por los dibujos. Pero lo vamos a esperar un poquito. Yo cambié la diapo en PDF por si acaso, ¿eh? Así que para que le puedan echar una miradita, mientras tanto se está restableciendo aquí mi compu, échenle una mirada, es exactamente igual al otro. Y dejamos pasar a las personas por mientras estamos avanzando. Sí, ahí está. Ya, ok. Atentos, atentas al zoom entonces. Ya está medio loco el movimiento porque solamente se está adaptando, pero ahí está. Ahí estamos corriendo entonces. Se pega de repente cuando estamos mucho rato en una misma diapositiva. Ok, exactamente el mismo análisis. Tenemos lo mismo. El cómo se ve el movimiento. Ups. Se me fue el reloj. ¿Cómo se ve el movimiento? Ahí sí. Acá, estos dos casos. ¿Qué más? Tenemos los gráficos y aquí tenemos un cambio. Fíjense que al ir anotando los distintos fotogramas, que son estos puntitos que van anotándose aquí, fíjense que voy a dejarlos anotados para que vean que existe como un distanciamiento, porque es medio, ¿cómo se llama esto? Medio complicado estarlos viendo a cada rato. Ahí. Bueno, los distanciamientos van aumentando de cada una de las posiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el cuerpo va aumentando su distanciamiento, se forma una curva que no es recta, no es como la que habíamos visto en los gráficos de posición originales. Si se fijan, se forma como una especie de curva. Esa curva es bien particular y bueno, lo han estudiado probablemente en el colegio y si no la estudiaron en el colegio, más de algunos de ustedes quizá la han escuchado. Fíjense los gráficos de posición. Esa curva se llama parábola. La voy a dejar anotada ahí. La parábola se genera con una ecuación cuadrática, o sea, voy a dejarlo así. Una ecuación cuadrática es cualquier ecuación que tenga un término, que quiero que ustedes la conocen así, un término al cuadrado. Algo así. ¿Ya? Entonces, si existe algún elemento con un cuadrado dando... Uy, aquí, perdón, ese no lo ves, ese no es el cuadrado. Si existe algún elemento con algo al cuadrado, o con una de las variables al cuadrado, entonces se dice que es una expresión cuadrática. En este caso, en las posiciones del cuerpo, fíjense que va aumentando cada vez más y se genera una curva. En este caso va aumentando, pero va aumentando cada vez menos. Y eso genera la curva, pero como para el otro lado. Genera una parábola, este movimiento genera una parábola en la posición a lo largo del tiempo. ¿Ya? Si hacemos el análisis visual, tenemos una posición variable, ya no es lineal, ojo con eso, es variable, no lineal. Vuelvo a insistir con eso, variable. Y es curvilínea, obviamente, en el tiempo. Ya sabemos que como no es recta, podemos ponerle el nombre curvilínea. La pendiente es creciente. ¿Cómo demonios sabemos que la pendiente es creciente? Miren, aquí hay un tip para poder verlo, por así decirlo. Fíjense que la curva, voy a tratar de reproducir más o menos la misma curva, va a ser algo así. ¿Cómo saber que la pendiente va creciendo? Uno tiene que hacer como una especie de test. Uno toma la pendiente en un momento en el tiempo, vamos a decir aquí ya, un poquito antes, y traza como una recta tangente. Ya, uno dice, chuta, ya, ¿cuánto es el ángulo? Por decir algo, les va a dar 20 grados, más o menos. Y después tú te pones en un momento después en el tiempo. Y tiráis la misma recta tangente. Si esa recta tangente tiene un ángulo mayor, vamos a decir que tiene, no sé, 50 grados, entonces uno dice que la pendiente va creciendo. Y eso es lo que está declarado aquí. Dice la pendiente es creciente.
¿ya? Es una de las partes del análisis matemático. El área bajo la curva depende del avance, obvio, pues porque dependiendo de cómo es la curva, de hecho voy a ocupar el otro gráfico de posición, que es más o menos así. Está medio lagueada esta cuestión, ¿no? Creo que sí. Ya lo voy a dibujar yo por lo menos así con rojo. Mi computador parece que está medio lagueado. Genera algo así. Si se fijan, es una pendiente que va de manera decreciente, en este caso. Si uno tira una horizontal aquí, o sea, una tangente, y esta otra tangente, uno puede ver que el grado de inclinación de aquí es grande, en cambio acá el grado de inclinación es chico, entonces la pendiente va a ser decreciente. El área bajo la curva, como lo habíamos tratado de mencionar, es esta. Voy a dibujarla acá abajito. Algo así. ¿Ya? Y bueno, va a depender del avance, porque ahí uno tiene un área bajo la curva, pero también puede tener esta área, un poco más chiquitita, dependiendo de los tiempos que uno tome, ¿ya? Pero como les había mencionado, la curva simplemente es parabólica, y vamos a mencionar un parámetro relevante en este caso, que tiene que ver con el problema de la concavidad. Ups, perdón. La concavidad de la curva se refiere a, si, voy a ponerlo en palabras sencillas, ¿eh? Como es una especie de... voy a dibujarla así. Perdón un poco por el trabamiento del hablamiento, pero esta es como una curva así. Horrible. Así. ¿Ya? En cambio, la otra es como algo así. Voy a extenderla para atrás. Algo así. Sí, la curva generada se parece como una sección de alguna carita triste. Ahí. Entonces uno dice que la concavidad es negativa. Por así decirlo, si la carita es triste, la concavidad es negativa. En cambio, si la concavidad es como una especie de carita feliz, la concavidad es positiva. Oh. Aunque se ve horrible. Están corriendo todos los GIFs que se están quedando pegados. Entonces, en resumidas cuentas, para poder cerrar el problema de la posición y el tema de la parábola, la pregunta es la siguiente. Hasta ahora, dejo pendiente una pregunta interesante que salió por ahí. Hasta ahora, ¿se va entendiendo el problema del movimiento acelerado? Cuando aumenta la velocidad y cuando disminuye la velocidad, por lo menos hasta la posición. No hay problema si me dicen que no se preocupen ya, así que... Perfecto. Sí, no se sientan tristes si es que no se entiende en algunos casos, no se preocupen, si es parte del aprendizaje. O sea, la frustración es algo que hay que vivir. Ya, ok. Aquí hay varios elementos importantes, o sea, hay varios nodos dando vuelta en estas consultas, por lo que veo. Ya, ok. Voy a tratar de retroalimentar algunas cosas para después cuando revisemos esto nuevamente, ¿ya? Me preguntaron por ahí, que me pareció súper relevante, el hecho de si es que esto tenía que ver con lo cóncavo o lo convexo. En parte sí, pero para el análisis de gráficos no. ¿Ya? Cuando uno habla de algo cóncavo o convexo, tiene que ser una figura, voy a decirlo así, cerrada. ¿Ya? Palabras bien fáciles. Cuando uno entra a la guata y se vuelve flaco, ¿ya? Al entrar a la guata eso es una forma cóncava. Si uno tira la guata para afuera, eso es convexo. Pero la única forma de definirlo así sería cuando yo estoy cerrado, porque fíjense que al tener una curva así, este lado de acá es cóncavo, pero este lado de acá es convexo, la guata está para afuera, ¿ya? Así que tiene que ser una figura cerrada. Comentario aparte, ¿ya? Vuelvo a insistir, guarden algunas de sus preguntas para la jornada de preguntas, ¿ya? Voy a borrar los monos, porque ya me estoy haciendo una idea de cuántas dudas aparecen en ciertos sectores. Ups. Y voy con lápiz verde nuevamente. Aquí. Perdón. Ya, voy con el análisis de la velocidad. Ya soltamos la posición, acuérdense. Resumen de la posición es una parábola, curva, la pendiente va aumentando o disminuyendo dependiendo del caso. La concavidad puede ser positiva, carita feliz, o puede ser negativa, carita triste. Otro caso en el análisis del movimiento tiene que ver con la velocidad. La velocidad es clave, pero fíjense que con respecto al caso anterior, la velocidad ya no es horizontal,
ni tampoco positiva solamente arriba, ni positiva abajo, sino que es horizontal. O sea, perdón, es creciente o decreciente. ¿Qué implica eso necesariamente? Que si ustedes tienen una velocidad aumentada, o que vaya aumentando, o que vaya disminuyendo, entonces necesariamente se tiene que ver que va cambiando en algún lado. Ese es el Darwin, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que va cambiando, lo que estábamos dibujando recién. Si tenemos un distanciamiento chiquitito aquí y un distanciamiento grandote acá, es necesariamente evidente que la rapidez acá es chica. En cambio acá, por ser una distancia muy grande, en los mismos tiempos, la velocidad es grande. Si eso es así, es evidente lo que se viene en el gráfico, porque ya no es un gráfico horizontal donde la velocidad se mantiene constante. No. De hecho, lo que se viene, voy a ponerlo aquí, acá. Lo que se viene es una velocidad que en este caso va aumentando en el tiempo, pero, ojo, la velocidad puede aumentar de distintas formas. Puede ser una curva, puede ser como una parábola para arriba también, o lo que sea. Pero en este caso crece de manera lineal. Si crece linealmente, esto ya es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso es una característica necesaria, ojo con eso. Característica necesaria del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o movimiento uniformemente acelerado y rectilíneo, que es lo mismo, es que la velocidad aumenta o disminuye de manera lineal. Debe ser lineal. Si no, no es ninguno de estos movimientos. Acuérdense que estamos analizando movimientos clásicos. Y lo que se observa aquí es eso, que ustedes tienen una velocidad que va creciendo. ¿Qué es lo que pasa en el otro caso? Aquí se va frenando, entonces la velocidad va disminuyendo cada vez más. Por así decirlo, se va haciendo más negativa. ¿Ya? Ojo, que una velocidad puede ir descendiendo y ser siempre positiva. Ejemplo, paso de 100 km por hora a 20 km por hora. Ahí uno tiene una aceleración negativa, pero las velocidades se mantienen siempre en los rangos positivos. ¿Ya? Si ese cambio fue lineal en el tiempo, entonces se dice que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, si es que fue línea recta también. ¿Ya? Entonces, resalto los parámetros importantes. La velocidad es creciente. En el otro caso, la velocidad es decreciente porque se va frenando. En el caso, en el análisis matemático, la pendiente es positiva porque va creciendo. ¿Ya? Va creciendo el valor de velocidad, no la pendiente. Se me cambió esta cuestión. Acá. ¿Qué más puedo resaltar? Que la pendiente es constante, porque acuérdense que las rectas tienen pendientes constantes siempre. El ángulo se mantiene siempre igual. No olvidar. ¿Ya? Eso hace que sea constante. Y constante. Y el área bajo la curva, bueno, nuevamente es variable, porque obviamente va a depender de dónde lo estamos tomando. Y voy a ponerlo aquí. El área bajo la curva puede ser esta. O, bueno, puede ser más grande. Entonces eso quiere decir que sea variable. Lo mismo acá, es variable. La forma de la curva, en este caso es una recta, como ya hemos resultado una cacha de veces. ¿Ya? Son dos rectas. Y para cerrar con el tema de la aceleración, esto es lo que hace el movimiento uniformemente acelerado relevante o importante, es que cuando aumenta la velocidad, se dice que la aceleración es positiva, si es que vamos en el gráfico en la dirección de las posiciones positivas. ¿Ya? Entonces, una aceleración positiva es aquella aceleración que promueve el movimiento del cuerpo, o sea, que va aumentando o que hace que la velocidad aumente. Si hace que disminuya, entonces se dice que la aceleración va a ser negativa, siguiendo los protocolos, obviamente, o los acuerdos que hemos tenido para poder graficar. Si se fijan, en nuestra aceleración tenemos un valor positivo, pensemos que es más o menos 2, ¿ya? Positivo. En cambio, en el otro caso, cuando va frenando, la aceleración es como más o menos menos 2, así que es negativa. Pero, ¿cuál es la cualidad? Que es constante. Se mantiene siempre en el mismo valor. Y eso hace que el movimiento sea rectilíneo uniformemente. Uniforme quiere decir que se mantiene siempre igual, acelerado, ¿ya? Que tiene un grado de homogeneidad. Y eso es lo que está resaltado dentro de los comentarios. La pendiente es nula porque la inclinación es 0. Ya, acuérdense que las pendientes, las horizontales generan una pendiente igual a 0. Y es constante porque vale 0, obviamente. Lo mismo acá, la pendiente es nula y constante en el otro caso.
El área bajo la curva es siempre positiva, obvio, porque aquí nosotros tenemos, con respecto a la horizontal, tenemos áreas positivas, y en cambio en el otro caso, con respecto a la horizontal, como la recta está debajo, vamos a tener áreas negativas. Y eso es todo lo que tengo que argumentar, salvo por mi último comentario que tiene que ver con lo siguiente, con lo práctico. O sea, si el puntito o la partícula o la cuestión que sea que estén analizando va aumentando su velocidad, se dice movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En cambio, si el cuerpo se está deteniendo o está frenando, se dice que el movimiento es rectilíneo uniformemente retardado. ¿Ya? Esas son las terminologías correctas para poder referirse a esta clase de movimientos. La pregunta ahora en el chat. ¿Se va entendiendo o no? No se olviden guardar sus preguntas hasta la parte final. Qué bueno, vamos súper bien entonces. Veo que vamos... Hay algunos más o menos por aquí, pero más o menos no es un absoluto desastre. ¿Ya? Tratemos de guardar las preguntas, vuelvo a insistir. Ya, avancemos con la próxima diapo. Que ha sido bien extenso el tema del análisis. Bueno, el análisis toma tiempo, así que ahí les pido un poco de consideración. Ya estamos casi por cerrar por lo menos nuestra primera gran sección y que tiene que ver con los objetivos de clase. Ok, tengo un resumen para ustedes que tiene que ver con el cómo ver los gráficos. Existen 4 gráficos que son clásicos para poder hacer el análisis de toda esta cuestión. Y siempre son los mismos, ¿eh? Ojo con eso, son siempre iguales. ¿Cuáles son? Salen mostrados ahí algunos. Ojo con eso, son algunos, no todos. Primer gráfico, puede ser una parábola, hacia arriba. ¿Ya? Si la parábola es hacia arriba, o sea, carita feliz, el gráfico que viene es una recta, pero creciente. Si eso es así, si el gráfico es una recta creciente, el gráfico que viene después es una horizontal, pero en el lado de los positivos. Fíjense que ahí estamos en el lado positivo. Y el gráfico que viene después de una horizontal que está en el lado de los positivos es un gráfico nulo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque es clásico, esto me imagino que lo sabían también de algunas cuestiones PSU, es clásico observar distintos tipos de gráficos, pero que tienen que ver con la posición, la velocidad y la aceleración. Son los 3 clásicos gráficos. Entonces, si yo dijera que, por ejemplo, esta es la posición, esta es la velocidad y esta es la aceleración, en ese orden estos gráficos estarían correctos. O sea, si la posición va creciendo en el tiempo, la velocidad va a ser constante y positiva y la aceleración va a ser nula. Otro ejemplo. Si a mí me mostraran en algún momento que tengo una parábola, por ejemplo, creciente, y me están diciendo que esa es la posición, por decir algo, yo sé que el gráfico que viene después es el gráfico de velocidad. Por ende, la velocidad debería verse como constante, o sea, perdón, creciente y lineal. ¿Y cómo se vería la aceleración? Bueno, la aceleración se vería como una horizontal, pero en el lado de los positivos. Eso es como una regla general, ¿ya? Sí y solo sí, ustedes piensan que este es el orden de los gráficos. Deben ser en ese orden. O sea, si ustedes me dicen que este es el gráfico de velocidad y después se les ocurre poner el de posición, este orden no es correcto, ¿ya? Así que ahí está mega malo. Ojo con eso, ¿ya? ¿Por qué hago este alcance también? Porque existen otros tipos de gráficos. O sea, si ustedes ven la carita triste para acá, o sea, una parábola hacia abajo, lo que van a ver es una recta decreciente, una horizontal en el lado de los negativos, y al final siempre van a terminar en una constante, pero que pasa por cero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a tener 2 sectores para cada uno de los gráficos. El sector del movimiento rectilíneo uniforme, que es solamente rectas, y el sector del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que en la posición van a tener siempre una parábola. ¿Ya? Ahora, si por alguna razón, supongamos que en alguna prueba se les ocurre poner una velocidad que es como una parábola, y les preguntan cómo es la aceleración, bueno, la aceleración va a ser aumentante, pero que crece linealmente. Y así sucesivamente. Ups. Eso. No tengo más que hacer alcance en este resumen. La pregunta es, ¿se entiende o no se entiende por lo menos este repaso rápido? Ya, qué bueno. Nice. Veo que la mayoría estamos bien. Ya.
Un pequeño cambio de tema, chiquillos, chiquillas, porque ya estamos a punto de llegar a la sección de consultas. Nos queda muy poquito. Y mientras tanto veo la hora. Qué bueno. Sí, tenemos harto lag, yo también tengo un poco de lag. Pero lo bueno es que la cátedra funciona. ¿Ya? Por lo menos aquí en su mayoría va funcionando. Me quedan en principio 3 diapos para poder terminar. Y que son bien sencillas. Aquí les voy a preguntar por si acaso... sí, hay varios que tienen lag de sueño, puede ser. Tienen que acostarse más temprano. La hora del quiz es 10 para las 4, por si acaso. Ya que me están preguntando por ahí. Vamos con la siguiente diapo. Me responden por el chat, por favor. ¿Ah? ¿Qué ven ahí? Mickey Mouse, no se puede. Muy bien, perfecto. Qué bueno saberlo. Ya, nada de eso. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Fíjense, aquí ya pasé por esta diapo. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, pues, he visto todas sus respuestas, así que para que no sigan escribiendo más. Vamos a hablar un poco del concepto de modelo matemático, porque tiene que ver principalmente con nuestro laboratorio y tiene que ver también con nuestras consultas respecto del gráfico de movimiento. Si ustedes me cuentan que ven alguna cosa aquí, es porque efectivamente tenemos algo del concepto de modelo impregnado, ¿ya? Pero vamos a discutir lo que es un modelo matemático. Voy a pasar a la siguiente diapo. Un modelo matemático tiene que ver principalmente con cómo ajustamos una idea o una ecuación o una forma geométrica o lo que sea que tenga que ver con las matemáticas, cómo lo ajustamos a la realidad. Ese ajuste recibe el nombre de modelo. Y para que vean cuál es la diferencia entre una y otra cosa, porque existe también el problema de los datos, yo hice esta diapo para que ustedes puedan entender más o menos de qué se trata el modelo. ¿Ya? Porque esto va a tener harta relevancia en lo que va a ser después su trabajo profesional, así que a mí por lo menos me corresponde harto el tema de trabajar la parte como científica. Entonces, ¿en qué consiste cada cosa? Los datos son elementos obtenidos por la experiencia o por los instrumentos. Lo que yo marqué aquí como una X, ustedes también podrían pensar que es como un puntito, no se nota mucho el verde. Voy a poner este rosadito. ¿Ya? Entonces, ustedes podrían tener puntos que obtuvieron de algún experimento o cualquier cosa, o lo que sea. ¿Ya? Yo le puse X ahí solamente por una cuestión de amenizar un poco con el diseño. Pero esos son sus datos. Y aquí dice, obtenidos desde la experiencia y los instrumentos. Es muy difícil, si es que no imposible, obtener datos sin instrumentos. ¿Ya? Para poder observar la realidad necesitan ojos o receptores de la luz, de la luminosidad. Lo que están recibiendo son datos. Lo que entienden por, no sé, carita Mickey Mouse o una carita feliz o lo que sea que ustedes hayan observado, depende de la interpretación del modelo que tengan en la cabeza. ¿Qué es el modelo? Bueno, nuestra idealización de las cosas, que no es necesariamente siempre matemático, por si acaso, porque así como algunos de ustedes vieron Mickey Mouse dentro de este mono, bueno, otros vieron simplemente una carita feliz, otras personas vieron dos circunferencias y una parábola que pusieron por ahí. Puede ser. Pero lo que sea que hayan respondido depende de nuestra preconcepción anterior, o sea, del modelo que manejemos de las cosas. ¿Ya? Las cosas en sí mismas están sueltas. Para darle sentido necesitamos el modelo. ¿Ya? Por ahí vamos. Ahora, cuando uno mezcla la práctica, que pongámosla así, son los datos, junto con esa teoría que es el modelo, entonces nosotros tenemos ahí el ajuste del modelo a los datos. Cuando uno dice eso, en física o en cualquier disciplina, uno dice que está haciendo fitting de datos. Fitting como de cuadrar, de ajustar. Cosas relevantes. Cuando uno ajusta un modelo, jamás, a no ser que sea pero algo muy, 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 muy especial y tengan unos datos pero maravillosos, y una teoría pero maravillosa también, jamás van a tener un resultado 100% perfecto. Entonces, cuando uno hace ciencia, los errores o el análisis de errores es clave. Clave para poder hacer algún juicio respecto de cualquier cuestión. Las aproximaciones tienen que ver principalmente con el qué tan bueno es su modelo para ajustarse a los datos. Si se ajusta bien o se ajusta mal, va a depender obviamente de qué tan bien estén trabajando o las matemáticas o el concepto que tienen de cómo funciona la realidad. Y bueno, las correcciones que hay que hacer a lo largo del tiempo. En general nada funciona a la primera, por si acaso, chiquillos, chiquillas, así que para que sepan que en el caso de que haya algo que no funciona bien o que no entienden bien o lo que sea, estamos por súper buen camino. ¿Ya? O sea, si hacen ciencia, el error es una de las cosas que hay que tratar todos los días.
Así que a la primera jamás va a salir. Y si sale a la primera, lo más probable es que sea coincidencia, o, voy a decir, el caso más probable es que esté malo. Así que si le sale bien a la primera, lo más probable es que esté malo. Así que para que lo tengan presente, porque cuando uno hace ciencia de verdad, en general es mucho tiempo el que uno invierte y hay grandes cantidades de trabajo para poder entregar. ¿Ya? Eso con esas cosas. La pregunta es, ¿se entiende la diferencia entre los datos, el modelo y el ajuste? Respondan sí, por favor, o no. Hay algunas dudas, parece. Ya. Ok. Ok, chiquillos, chiquillas, perfecto, entonces. Miren, como último comentario a esta última diapo, porque ya estamos por terminar, en general esto es como la gracia que tiene el tener una teoría y una práctica. La práctica, llámense los datos, el extraer información, la experiencia que uno tiene, la observación, esto tiene que ver con el método científico, y la teoría es la idea que uno puede tener para poder ajustarse a esa realidad. El ajuste es la mezcla entre la teoría y la práctica, y bueno, si aludimos un poquito a historia, esta perspectiva de cómo estudiar la naturaleza proviene principalmente de Galileo. O sea, si no se mide, es bien difícil poder ajustar algo y tratar de encontrar alguna especie de realidad. ¿Ya? Para que vayan sabiendo, una ley quiere decir que el modelo se ajusta de manera excelente o casi perfecta a los datos. A eso nosotros lo llamamos ley en ciencias, por si acaso. Palabras más fáciles que apliquen en todos los casos. Para todos los datos, la teoría funciona súper bien. ¿Ya? Eso. Y mi última diapo. Y aquí les voy a pedir que por favor pongan atención a Pierre. Que voy para allá. Aquí. Ya. Tengo un ejercicio en parte como para poder discutir. ¿Ya? La idea es que lo puedan ejecutar en este rato. Pero acabamos de llegar al momento de algunas consultas, ¿ya? Así que les pido un poquito, lo dejo presentado nomás, pero tienen que esperar un poco, porque de alguna manera quedan unos elementos que considerar, así que se los voy a dejar propuesto este ejercicio para cuando tengamos algunas discusiones, ¿ya? Voy a hacer un repaso respecto de las cosas que nos quedan dando vueltas antes de empezar la ronda de preguntas, y fíjense en esto. Ya, yo ya hablé de esto hace un rato, pero quería hacer el alcance para que lo vayan viendo. ¿Qué es el modelo matemático en nuestros casos? Por lo menos en el caso de física, perdón, y en el caso de mecánica. Nosotros vamos a tener un modelo asociado a la velocidad, un modelo, perdón, estoy deseando aquí, perdón, un modelo asociado a la posición y que se extrae de la ecuación de velocidad. Voy a poner aquí. Y hay alguien cayéndose acá rato. ¿Qué quiere decir eso? Miren, si ustedes agarran la ecuación de velocidad, perdón, aquí pongan atención en el zoom, perdón. Si ustedes miran la ecuación de velocidad es el delta R partido en el delta T. Si ustedes hacen el ejercicio de descomponer eso, el R sub T que sale acá es el R final. ¿Ya? Palabras sencillas. Fíjense, yo voy a hacer el ejercicio aquí rapidito. La velocidad es la posición final menos la posición inicial partido en el tiempo, o delta T. Pero el delta T lo podríamos llamar T nomás. Eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente el T inicial casi siempre es 0, así que uno lo deja como T nomás. Si yo tiro el T para allá, multiplicando, me va a quedar la siguiente expresión. B por T es igual a, R sub F menos R sub 0. Si yo tiro el R sub 0 para el otro lado, sumando, me va a quedar esta expresión. RF es igual a R0 más B por T. Esta expresión de acá, donde tenemos la posición final, es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, es lo mismo que esta. Es exactamente igual. ¿Y qué es lo que ganamos con eso? Bueno, el R final o la posición final la podemos pensar como una posición que depende del tiempo, por eso le ponemos en función del tiempo. Si eso es así, esta ecuación de acá recibe el nombre de ecuación de itinerario para el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué se llama así? Porque estamos asumiendo que la velocidad es constante y que la posición inicial también es constante.
¿ya? Y que es relativamente lógico porque contamos con que eso sea así, porque el cuerpo partió en un lugar y que se mantiene siempre a la misma velocidad. Lo que sale acá es el cómo hacer el análisis del gráfico. La posición inicial va a ser el punto en donde la curva de posición, este es un gráfico de posición versus tiempo, acuérdense que es lineal, corta el eje de las IES. ¿Ya? A esa la vamos a llamar posición inicial, y ese es el valor de acá. Y ahora, ¿cómo sacar el otro valor? El valor de la velocidad. El valor de la velocidad sale de calcular la pendiente. Y si se fijan, la pendiente tiene que ver con la velocidad. La velocidad es dividir un cambio en la posición en un cierto tiempo. O sea, si ustedes agarran un cierto tamaño acá y lo dividen en este cierto tamaño de acá, que está en el eje del tiempo, ustedes obtienen la velocidad. Y es obvio, porque está acá. La velocidad es la variación del R partido en el T. Pero lo entretenido, y asociándolo al tema de la trigonometría, fíjense que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente al ángulo alfa. Así que si lo quieren ver, tratando de asociar un poquito la materia anterior, la velocidad sale como si fuese la pendiente, pero la velocidad también es la tangente del ángulo alfa. ¿Cuál es el ángulo alfa? Este que está aquí. Bueno, también podría ser este que está acá, porque se repite, ¿ya? Ustedes pueden tomar cualquier posición, cualquier tiempo, y da lo mismo. ¿Ya? Eso con la ecuación de itinerario. Por lo menos para el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué más? ¿Y qué más voy? Oh, perdón. La pregunta es, en el chat, rapidito. ¿Se entiende, no? Puede ser que esta sea más difícil porque es un análisis un poco más analítico. Sí, más o menos. ¿Tenemos aquí algunas dudas? Perfecto. Te lo vamos a pasar más rapidito porque la idea es que tengamos algunas consultas y tengamos tiempo para ver preguntas. La que viene la voy a pasar rapidito, ¿ya? No es tan relevante porque ya lo hemos conversado. Voy a borrarlo. Ya. La mayoría veo que lo tiene, pero me imagino que falta trabajo porque es un análisis un poco más grueso en términos del calibre. Ya, fíjense, hablamos al respecto. Fíjense que tenemos el área bajo la curva. ¿Cuál curva? Bueno, aquí tenemos un gráfico de velocidad. El gráfico de velocidad generalmente es una constante cuando el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces, si uno toma un tiempo, por ejemplo en este caso 1 segundo o 4 segundos, aquí uno tiene un rango de tiempo. Ese rango de tiempo se llama delta t. Y uno podría decir, ya, pero este es delta v porque uno toma la velocidad final, que son 40, y la velocidad inicial, que podrían haber sido 0. Ah, no, pero no puede ser, porque siempre es 40, así que ese no va. La velocidad es siempre 40, así que este valor siempre se mantiene. Así que aquí podríamos decir que es 40. Entonces, si uno quisiera calcular el área bajo la curva, uno dice, ah, ya, pero esto es un rectángulo, y al ser un rectángulo es fácil calcular el área porque uno dice, multiplicamos el ancho por el alto. Y uno dice, ¿y para qué queremos obtener esa cuestión? Fíjense, si uno analiza nuevamente la ecuación de velocidad, al pasar el delta t para el otro lado, es como multiplicar v por delta t. V, que es este de acá, por delta t, que es el otro de abajo, les da el área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva, ¿qué es lo que nos está dando? Este, por decirlo así, es el alto, y este es el ancho. ¿Qué estamos diciendo? Chuta, pero si yo multiplico el alto y el ancho, lo que obtengo es el cambio en la posición, pero este es el desplazamiento. Entonces, moraleja, si yo quisiera calcular el área bajo la curva, o al revés, si yo quisiera saber el desplazamiento de este cuerpo durante el tiempo 1 y el tiempo 4, lo que tengo que hacer es calcular el área bajo la curva. Y eso es lo que sale aquí. El área bajo la curva coincide con un área de un rectángulo, y curiosamente el área de un rectángulo coincide con el cálculo del desplazamiento. Entonces, ¿para qué sirve esta materia? Esta materia, o por lo menos este análisis, en el caso del movimiento, sirve principalmente para decir, si yo tengo un gráfico de velocidad a lo largo del tiempo, si yo calculo el área bajo la curva, voy a saber el desplazamiento. Y ese es un dato importante porque el desplazamiento es algo que nos importa. La pregunta del millón. ¿Se entiende o no se entiende? Por favor. Más o menos, sí, más o menos, no. Aquí tenemos, ya insisto, tenemos ahí más complicaciones. Perfecto, pero la mayoría veo que la tiene. Por los demás vamos a tener algunas ayudas. Y esta es mi última diapo. Me retrasé un pelito, pero
Creo que estamos bien. Esta sí es mi última diapo, ahora sí. Voy a hacer el siguiente alcance, chiquillos, chiquillas. Miren, hay una ecuación de itinerario, que es para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es esa que sale ahí. Pero miren, yo podría deducirla, pero me encantaría que ustedes ojalá lo intentaran hacer en sus casas. ¿Cuál es la pista? Es exactamente igual. ¿Cómo obtenemos la ecuación de itinerario en este caso? La ecuación de itinerario debería ser chuta. Ya, quiero calcular la posición final a lo largo del tiempo, pero dependiendo de ciertas variables. En este caso las variables son, o las cosas que hay que saber, la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración del cuerpo, porque sabemos que no es cero. Lo entretenido es que fíjense que si la aceleración es cero, este término se borra, porque al ser cero, cero por algo es cero, este se va, y nos da la ecuación de itinerario del movimiento rectilíneo uniforme, que era la que vimos hace un rato atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me encantaría que ustedes pudiesen hacer la deducción de esta ecuación, ocupando lo siguiente, lo que hemos visto hace un rato. Yo sé que la posición de un cuerpo es el área bajo la curva. Entonces, si ustedes calculan esta área y esta área de abajo, lo que deberían obtener es la posición, o el cambio, el desplazamiento. Si eso es así, ustedes pueden hacerlo de dos formas distintas. Calculando el área de un trapecio entero, o calculando dos áreas, el área de ese triángulo y el área de ese triángulo. El resultado de esas áreas debería darles delta R, o lo que es lo mismo, R final menos R inicial. Si ustedes lo toman así, al calcular el área de acá y sumarle el área de acá, ustedes deberían obtener esta expresión de acá. Si lo logran, y de alguna manera lo dejo más o menos planteado, deberían obtener esta ecuación de movimiento o ecuación de itinerario, que es esta de aquí. ¿Qué dice esto? Que si tú tienes la posición inicial, la velocidad inicial, que estas son todas dadas por si acaso, y la aceleración, entonces tú puedes saber cuál es la posición final del cuerpo en cualquier momento. ¿Ya? Así que eso por lo menos para partir, y el resto se va a terminar viendo en seminario, porque obviamente el ejercicio de esta ecuación no es relevante tanto para la cátedra, porque la idea es que la conozcan y la puedan aplicar por lo menos en un contexto más como cotidiano, por así decirlo. Así que eso, por lo menos en términos así superficiales. La pregunta es, ¿se entiende por lo menos o no? Así superficialmente, sacando el área, obtenemos el cambio en la posición. Ya. Perfecto, tenemos un más o menos, hay varios no. Muy bien, perfecto. Ya, no hay problema. Nos vamos a dar, mientras yo preparo su control en Schoology, que nos da para más de 20 minutos, 10 minutitos de preguntas, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Así que les voy a dejar abierto en Peer Deck, por si acaso, les voy a dejar abiertas las diapos, de tal manera que ustedes puedan revisar todas las presentaciones. ¿Ya? Acabo de liberarlo para que puedan revisar y vean si es que efectivamente tienen alguna consulta aquí que hacernos a mí o a la Javi. ¿Ya? Así que voy a dar la posibilidad también de que podamos tener el micrófono abierto para algunas personas y puedan empezar a levantar la mano para poder chatear acá. Ya. Acabo de abrir en Peer Deck por si acaso la posibilidad de que se puedan meter a las diapositivas, así que revisen ahí y nos van escribiendo a mí o a la Javi Pizarro, por favor. No, la materia de hoy no entra en el control. Ya, ¿cuánto tiempo estará el control disponible? Va a estar hasta 10 para las 5, si mal no recuerdo. Sí, estamos grabando todavía, no se preocupen. Esta presentación sí se va a mandar, sí. De las preguntas que están saliendo, sí se va a mandar la presentación, sí. Profe, ¿puede explicar nuevamente lo que es un modelo y lo que pasa cuando es ajustado? Ah, sí, ni un problema. Podemos volver a esa diapo, de hecho. Dame un segundito. Bueno, un modelo, acuérdense en palabras sencillas, es como la idea que uno tiene de cómo funcionan las cosas. Y los datos tienen que ver cuál es la evidencia que nosotros tenemos con respecto a las cosas. Ejemplo, un modelo malo podría ser que todo lo que sube tiene que subir, por ejemplo. ¿Ya?
Esa es una idea, es un concepto que tenemos nosotros de cómo funcionan las cosas. Ahora, ¿cuál es el dato? Bueno, tú tenés aquí un lápiz y lo acabo de hacer subir. Lo solté y bajó. Chuta. Y lo probáis para varios casos. Los datos te dicen que todo lo que sube parece tiene que bajar. Entonces, tu modelo no se ajusta bien a los datos, entonces tienes que corregirlo. No sé si se entiende bien el tema ahí, Joaquín. Vale, en el control de hoy día entra todo lo de la semana pasada, por favor. Sí, pueden ir al baño por mientras. ¿Cuántas preguntas son? Son 10. Profe, estoy silenciada y no puedo escribir por el chat. Oh. Ay, a ver, veo. Perdón. Estuvo mal. Como que perdiste tus poderes de confitrión. Claro, ahí sí. Y ya. Estoy revisando aquí las preguntas de ustedes ya, así que les pido que por favor, para poder agilizar, acuérdense que son 10 minutos nomás. Tenemos hasta las 15:40. Profe, una duda. ¿La velocidad en MRUA puede empezar con un valor negativo o siempre debe empezar en cero? No, da lo mismo cualquier valor. La velocidad inicial puede ser negativa, positiva, cero, da lo mismo. Lo que importa es que vaya creciendo, vaya disminuyendo. ¿Qué es un modelo matemático? ¿Es como una ecuación? Sí, Bernardo, podría ser una ecuación, pero también puede ser una figura geométrica. Acuérdate, modelo matemático usa las matemáticas para poder entender los datos. ¿Ya? José Luis dice, ¿por qué cuando se explicaba el área bajo la recta en el MRU se marcaba el área sobre la curva? Ah, porque decimos que es el área bajo la curva cuando uno tiene una curva arriba y la horizontal está debajo. Esa es la forma fácil de entender. Pero cuando la curva pasa por debajo del horizonte, el área está arriba. ¿Ya? O sea, en palabras más formales deberíamos decir es el área entre la curva y el eje. Eso sería más correcto. No, aún no subimos el quiz, Álvaro. ¿Dónde puedo encontrar ejercicios para practicar esto? Amaralina, los ejercicios para esto los vamos a subir a partir de hoy día. De todas maneras, puedes revisar el capítulo 2 del Serway, que salen hartos ejercicios con esta cuestión, y hartos ejercicios propuestos y resueltos. También el Chaun que les subí la semana pasada está repleto de ejercicios resueltos. Profe, ¿hay alguna relación entre el gráfico de posición versus tiempo en sentido negativo? ¿Tiene una relación con el gráfico de proporcionalidad inversa? No, porque el gráfico de proporcionalidad inversa es una hipérbola, no es una parábola. Este sale una parábola. Así que en este caso te diría no, Josefina. ¿Ya? Bernardo me pregunta aquí, ¿un modelo es una observación? No, un modelo es una idealización de lo que son las cosas. La observación serían los datos. Patricio dice, oh, el tema del ejercicio sí. Oh, Patricio, sí, lo estaba revisando, pero creí que te había respondido, así que voy a mirar de nuevo. Francisca dice, profesor, en el orden de los gráficos en la diapositiva 10, aplica para movimiento rectilíneo uniforme desacelerado. Diapositiva 10. Déjame mirar. Ah, ¿aplica para el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado? Sí, aplica también, Francisca. Profe, me entrega una fórmula. Ya, Gonzalo Tapia dice, profe, ¿qué me entrega la fórmula MRUA? Te entrega la posición final cuando a ti te dan un cierto tiempo. Y obviamente tienes que tener los parámetros de posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Tengo una duda con las gráficas en el movimiento uniformemente retardado. No sé si estoy bien, pero la gráfica puede ser como la mitad de la parábola decreciente. Sí, Valentina, puede ser la mitad de una parábola. Lo que importa es si es carita para abajo o si es carita para arriba. ¿Ya? Si es carita para arriba, la concavidad es positiva. Y ojo, importante ahí, si la concavidad es positiva, vamos a asumir que la aceleración es positiva. Si la carita es triste, la aceleración es negativa. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer que las animaciones funcionen en Peer Deck? Están quietas. Quizá habría que bajar las diapos. Pero les tengo que subir el enlace, se los puedo subir ahí a cursos. Profe, no entendí cuando se hablaba de la pendiente positiva o negativa. Entiendo cuando es negativa o cuando es positiva. Pero cuando no entiendo qué implica eso, y lo otro, el área bajo la curva, ¿será siempre el desplazamiento del movimiento? ¿Siempre? Ya, Sofía, el área bajo la curva siempre va a ser el desplazamiento cuando el gráfico que estés analizando es el de velocidad y tiempo, no otro. ¿Ya?
Y cuando hablábamos de pendiente positiva y negativa, es solamente para fines de análisis. O sea, si yo te pido, analiza un gráfico, cuando tenga pendiente positiva, tienes que declararlo. Si tiene pendiente negativa, tienes que declararlo. Y si es cero, también. Después del seminario, después de la clase, subo al control, Pedro. ¿Dónde puedo encontrar ejercicios para practicar? Bueno, ahí lo hablamos. ¿El test es ahora con nota? Sí, pues ahora es con nota. Pues. Entonces, es una conclusión a la que se llega tras... Bernardo dice, entonces es una conclusión a la que se llega tras analizar los datos resultados, y esa puede ser explicada de varias maneras. Sí, podemos entenderlo así, Bernardo. Valentina Vaca dice, ¿puedo explicar de nuevo la tangente que dijo delante? La tangente, acuérdate que era dividir el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Y eso coincide con dividir el desplazamiento del cuerpo, que es restar ¿cómo se llama esto? Posición final menos posición inicial, dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. O sea, tú estás dividiendo un cateto adyacente, o sea, un cateto opuesto y un cateto adyacente, y eso coincide con la tangente, en términos trigonométricos. ¿Qué me entregaba la fórmula de MRUA? La posición, creo que sí ya la había respondido. Profe, ¿cómo sería un gráfico de velocidad versus posición representado en MRU y el mismo tipo de gráfico de MRUA? Wow. Cris, mira, en general lo que pasa con eso es que hay que hacerlo porque va a depender. Ahí la figura puede ser un poco distinta, porque si tenéis que la velocidad es constante a lo largo del tiempo y la posición va aumentando, tendríais que tener, quedaría como una vertical, pero no tiene fines muy prácticos eso. A no ser que estemos analizando una cosa muy particular, pero probablemente no. Profe, ¿sería la clase 2 y el seminario entonces para el quiz? Sí, vale, sería la clase 2 y el seminario, parte del seminario. Sí, porque estuvieron bien relacionados. Uy, creo que tenemos muchas preguntas. Creo que lo que voy a hacer... página 6. Voy a las preguntas que más se repiten, porque nos queda poco tiempo. Profe, hay una mano levantada acá, pero no sé si es porque quiere preguntar algo por el audio Eh, o si fue un error. ¿Puedes darle ahí el...? Porque creo Sí, que a no lo ver, ves. Matilde Muñoz, te voy a... Ah, no, ahí bajó la mano, que parece que era un error. Ah, ya, ok. Ya, chiquillos, para prepararnos para el quiz, voy a dejar el chat guardado con la idea de que podamos atender la mayor cantidad de sus preguntas, ¿ya? Así que las vamos a subir a cursos, para que sepan, ¿ya? Porque como se nos está acabando un poquito el tiempo, vamos a dejarlas todas guardadas para poder ayudarlos ahí y subirlas a cursos con las respuestas que de alguna manera puedan necesitar. A ver, voy a dejar de compartir. Y vamos a prepararnos entonces para el quiz. Vayan a Schoology, chiquillos, por mientras, para poder coordinarnos para el tema del quiz. Y voy a empezar a dejar anotadas las preguntas que están teniendo. Porque las vamos a tratar de responder todas. ¿Ya? No desesperen, no desesperen. Estoy mirando el chat, por si acaso. Uf, ya, son hartas preguntas. Creo que vamos a hacer una estadística de esto, ¿eh? Porque si bien creo que la clase fue un poco más tediosa en ese aspecto de las consultas, tuvimos interacción, pero haciendo hartas preguntas. Ya, chiquillos, chiquillas, para que vayan echándole una miradita. Voy a mirar el chat
insisto, voy a revisar sus preguntas y vamos a tratar de responderlas de aquí a mañana, para que tengan tiempo para poder revisar y estudiar. ¿Ya? El quiz está disponible en 3 minutos más para que puedan meterse a Schoology, por favor. Matías Jaque, ahí el código de Schoology. Depende de la sección, así que mándame por interno un mensajito para que yo te lo pueda mandar. Ya, tenemos 2 minutitos para poder partir. El quiz va a estar abierto hasta 10 para las 4, ¿son? ¿No? Sí. 10 para las 5, perdón. 10 para las 5. Y 3:40. Ya, perfecto. Ya, así que en el caso de que puedan sondear su tiempo, puede ser buena idea que vayan a comer alguna cosilla, despéjense un poco, para que no sea tan tenso el momento, y pueden después rendir su quiz. El quiz tiene 30 minutos para poder rendirse, ¿ya? ¿Cuándo comienzan las tutorías? Creo que parten esta semana, Belén, por si acaso, de lo que estoy mirando. Ya. Ok, creo que hoy día no marqué bien el tiempo al final, pero en principio eso debería ser todo. Vuelvo a insistir, dejo marcado hasta aquí la clase y pueden entrar a Schoology para poder empezar a revisar su quiz, empezar a trabajarlo, ¿ya? Súper importante, traten de no copiarse, ¿ya? Tengan la idea de alguna manera de tratar de responder como a ustedes les plazca, pero de su propia forma. El quiz debería estar abierto. Si tienen hambre, acuérdense que el quiz va a estar abierto hasta 10 para las 5. Así que prepárense a lo mejor, dense una vuelta. Mientras tanto con la Javi podemos estar aquí respondiendo mensajes. Y si es que la Javi se tiene que ir, bueno, yo me quedo acá. No se olviden, hasta 10 para las 5. Insisto, prepárense con las mejores de las intenciones para poder hacer ese quiz. ¿Ya? La idea es que puedan aprender, no que se saquen una tremenda nota porque copiaron o no sé, no tengo idea, cualquier cosa. ¿Ya? Pero traten de hacerlo por su cuenta. Las tutorías tienen nota, no, hasta donde tengo entendido, no, Nicola, pero creo que hoy día les van a entregar algo de información de parte de Gustavo, que es el coordinador del área, para poder tener los pormenores. ¿Cuál es el código de la sección 3? Te voy a dar al tiro el código, Cata. Ya, lo veo inmediato. Mucho tiempo estas clases en general. Tengo que ajustarlo. No, en general. Yes. Tomás Arias. Me debe haber equivocado. Ah, es que el primero fue el quiz 0. Dice quiz 2. Sí. Conceptos básicos del movimiento debería decir. Claro, sí, las personas que quieran salir, sí, salgan nomás, no hay problema. Acuérdense que tienen media hora para poder responder. Oye, pero la gente que lo está tratando de hacer al filo, no se olviden de eso, porque la cuestión les va a cortar el tiempo en el momento en que se haya cumplido el plazo. Ya, a ver, Sebastián tiene ahí un inconveniente. Cuídense los que estén listos, nos vemos. No se olviden de revisar los datos en la página. Hay varios que no han revisado la información. ¿Quién tiene aquí? Seba, trata de... Tú tenías un problema aquí con el verdadero y falso. Recarga la página porque acuérdate que se puede retomar el quiz. Recargas y le das. Código de la sección 3. Esto lo veo en 2000. Ahí te lo envié ya.
No olvidar hasta qué hora tienen. Tienen hasta 10 para las 5. No más, ¿ya? Y vuelvo a insistir, traten de prepararse de manera tranquila, relájense un rato, no sé, vayan a tomarse un juguito, salgan al patio, cualquier cosa. No, no es necesario, ya saber conectarse después del quiz. Estamos tratando de responder algunas consultas aquí. Es el quiz 2, Antonio. O sea, no es 3 porque acuérdate que el primero fue un diagnóstico, así que lo llamamos 0. Claro, pueden hacerme preguntas también de la clase anterior. Estoy tratando de revisar más o menos el chat, pero acuérdense que vamos a hacer una estadística de las preguntas que más aparecen. Pueden levantar la mano también en el caso de que quieran hacer la consulta online, o sea, en audio. Sí, pueden partir nomás las personas que ya que se sienten bien como para poder hacer el quiz, háganlo nomás. Cuídate, que esté muy bien. Código de la sección 1. Ya, ok. Ahí va. Sección 4. Todavía estamos arreglando H, parece aquí con la cuestión de los códigos. ¿Eh? Sí, el módulo del vector es un largo. Sí. Sí, Bernardo, es como un largo, ¿cachai? Pero acuérdate que si el vector es un vector, por así decirlo, de velocidad, el largo va a estar medido en metros partido por segundo, entonces como, por eso se le dice módulo, o intensidad también puede ser, su magnitud. Magnitud, acuérdate que era el valor numérico del tamaño. No hay de qué, Ignacio, ahí estamos ok con eso. Creo que la mayoría ya partió por ese control. Les voy a mandar la encuesta. Bueno, aquí les voy a liberar toda esa cuestión. No se olviden de responderme las encuestas para saber cómo vamos. O sea, yo sé que hay algunas cosas que uno guatea, pero la idea es tratar de ir mejorando a lo largo del tiempo. Creo que les voy a mandar la encuesta después de responder o de agregar la sección de consulta. Para ver si que efectivamente se van entendiendo algunas cosas. Y así no me hacen bolsa con las evaluaciones. Valentina, sí, nulo es lo mismo que tamaño 0. Éxito, Bernardo, que te vaya bien en el quiz. Nos vemos. Sí, Cristóbal, o sea, tú te tomas el break que tú quieras porque como nos alargamos un poquito no nos tomamos este tiempo de descanso, pero calcula más o menos media hora hasta antes de que se acabe el quiz. El quiz va a estar abierto hasta 10 para las 5, así que te puedes tomar un relajo y de alguna manera responder lo que mejor pueda, ya el tema del quiz. Así que en principio estamos respondiendo dudas nomás. Profe, con una consulta, ¿cuándo se indica un desplazamiento? ¿Es necesario indicar inclinación con la cual se está haciendo? No, no es necesario, porque cuando tú, Marcelo, cuando tú hablas del vector de desplazamiento, si das las coordenadas o si ya sabes la naturaleza del vector, en sí el vector tiene dentro el problema de la inclinación. Por eso es tan importante trabajar con vectores, porque tú tenés toda la información dentro de esa herramienta. Así que no es necesario dar la inclinación. El vector ya la trae. Las notas las dan de inmediato. Viviana dice, no van a salir al tiro porque quería hacer un estudio al principio, o sea, en el momento en que termine, y ahí después se las publico. Y voy a ver si es que podemos subir alguna revisión de los quizzes anteriores para que puedan también tener una retroalimentación. ¿No hay que volver a la reunión necesariamente? No. O sea, están libres de poder salir ahí. Tuvimos menos interacción hoy día. El código de la sección 4.
Te voy al tiro, Gabriela. Sí, yo no te veo ahí, Gabriela, para que sepas, por si acaso. Ah, perfecto, súper bueno. Qué bueno, Gabriela. Dani, avísame si es que tienes algún error o alguna cosa que te esté haciendo que te caigas del quiz. Ya. Javi, ¿estáis por ahí o no? Sí, solo que tenía el micrófono desactivado. Sí, ¿cómo estáis con el tema de las consultas? No me han llegado más, o sea, hace unos minutos que no han llegado, al menos por el chat, Ya, como privado, no. ya, ok. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque veo que la mayoría parece en el tema del quiz. Y vamos a hacer un análisis aquí del tema eh, de las preguntas que van saliendo. Ya, lo dejamos para la reunión que tenemos en un ratito más. ¿Ya? Ok, eso. Muchas gracias. Oye, te puedo pedir un favorcito? Sí, Te hablo por interno. ya vale. Vicente tiene una duda ahí. Mm, en las cosas de las líneas, cuando te estás refiriendo como al verdadero y falso del quiz. Ah, cuéntame más. Ah, ya, 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 entiendo. Sí, solamente tienes que poner las letras en un lado y te va a generar la línea sola para poder relacionar. Claro, es solo una línea que le corresponde a la columna izquierda y que va en una de las derechas, porque va a haber una en donde sobran, pues así que hay distractores. Si un vector va hacia la derecha es positivo, ¿sí?
Creo que estamos, chiquillos, chiquillas. Ya. Vamos a cortar la grabación para que quede ahí el registro y se la subo a internet en cualquier momento. ¿Ya? Bueno, hoy día fue una jornada un poco menos interactiva, pero espero que haya salido todo bien. Pierde que se los voy a dejar abierto todo el momento en que estén haciendo el quiz, así que hasta más o menos las 5 van a poder revisar esas diapos así de manera interactiva, así que les pido que por favor me den el feedback por cualquier cosilla. ¿Ya? Así que eso, no, nos estamos viendo. Y bueno, que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos el día viernes. Esperemos que sea una buena jornada. ¿Ya? Álvaro, estoy revisando ahí mi mail. ¿Ya? Así que para que me escribas, por favor, por inbox. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Que estén bien. Nos vemos. Chao, Javi. Gracias. Nos vemos.